Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos las historias que nos mueven, nos sorprenden y nos hacen soñar. Hoy tenemos una noticia y créanme, es de esas que nos dejan a todos con la boca abierta, de esas que nos hacen preguntar, ¿será verdad? Preparados porque vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que si me siguen un poco en el mundo del entretenimiento, saben que resuenan con fuerza, con pasión, y a veces con un halo de misterio. El titular que nos llega este 27 de septiembre de 2025 es simplemente impactante. Y sí, como ven en el título y en la miniatura que seguro les llamó la atención, vamos a desgranar qué es lo que está pasando con esta querida pareja, o expareja, o quién sabe qué ahora. Si son fans de las series turcas, especialmente de aquellas que nos arrancan suspiros y nos dejan pegados a la pantalla, entonces conocen a la perfección la química que existía entre Can Yaman y de Method Demir. ¡Ay, Dios mío, qué nivel de conexión! Erkencikus fue un fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito, seamos honestos, se debió a la chispa innegable entre sus protagonistas. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se desenvolvían en cada escena, era pura magia. Y claro, como espectadores, como fans, siempre soñamos con que esa química traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y durante un tiempo parecía que así era. Sus seguidores más fieles recordarán los rumores, las fotos, las apariciones públicas que parecían confirmar una relación seria. Hubo un tiempo en el que sus nombres estaban inseparablemente ligados, y la ilusión de verlos juntos fuera de las cámaras era palpable. Sin embargo, la vida, como una telenovela, a veces nos presenta giros inesperados. La relación, que muchos daban por sentada, tuvo su punto y aparte y la noticia de su separación, aunque dolorosa para muchos, fue también un hecho que aceptamos con resignación. Pero aquí es donde entra la sorpresa, donde la noticia de hoy, 27 de septiembre de 2025, nos pone a todos a temblar de emoción. La información que ha saltado a los medios, y que se está comentando en cada rincón de las redes sociales, apunta a un posible acercamiento, a un posible regreso. Y no hablo de un regreso profesional, aunque también sería una noticia bomba, sino de algo mucho más personal, algo que podría significar que el amor, o al menos la conexión, nunca desapareció del todo. ¿Qué se dice exactamente? Pues miren, los detalles son todavía escasos, y como siempre en estos casos, debemos ser cautelosos. Sin embargo, fuentes cercanas a ambos artistas, y algunos guiños en redes sociales que no han pasado desapercibidos, están alimentando esta teoría. Se habla de encuentros, de conversaciones, de una posible reconciliación que para muchos de sus fans, sería el sueño hecho realidad. Imaginen por un momento la alegría de verlos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino en sus vidas. Sería como un capítulo nuevo y emocionante de esa historia que tanto nos enamoró. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Estamos ante un rumor más, o ante una verdad que está a punto de ser revelada? Las especulaciones son enormes. Algunos medios sugieren que ambos artistas han estado pasando tiempo juntos, discretamente intentando retomar la conexión que una vez tuvieron. Otros van más allá y hablan de planes de futuro, de una posible reconciliación que podría ser oficializada en los próximos meses. Y es que no es para menos. La imagen de Can y de Met juntos es icónica para muchos. Su paso por Erkencikus dejó una huella imborrable y la química que proyectaban era tan real, tan palpable, que es difícil imaginar que se apagara por completo. ¿Será que la distancia, las agendas apretadas, las presiones de la fama, jugaron en su contra la primera vez? ¿Y será ahora el momento adecuado para intentarlo de nuevo? Analicemos un poco la situación. Can Yaman, conocido por su carisma y su presencia arrolladora, ha tenido una carrera muy intensa desde que se separaron. Ha participado en proyectos internacionales, ha ganado una gran popularidad en Italia, y ha estado siempre en el ojo del huracán mediático. Su salto a la fama global fue meteórico, catapultado por su atractivo físico y su talento actoral. Ha explorado diferentes géneros, desde el drama hasta la comedia romántica, consolidando su imagen como un galán internacional. Sus proyectos en Italia, en particular, han sido un gran éxito, demostrando su capacidad de conectar con audiencias de diversas culturas. Sin embargo, esta exposición constante también ha generado una gran cantidad de especulaciones y rumores sobre su vida personal, alimentando a la prensa del corazón y a sus seguidores en redes sociales. La presión de mantener una imagen pública impecable,
sumada a la exigencia de sus múltiples compromisos profesionales, seguramente han sido factores importantes en su trayectoria. Por su parte, Demet Özdemir también ha seguido cosechando éxitos, demostrando su talento y consol. Y dándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Ella, sin duda, ha sabido navegar su carrera con una elegancia y una profesionalidad admirables. Tras el éxito de Erkenci, Demet no se ha detenido. Ha protagonizado otras series muy bien recibidas, como Doğduğun Kaderindir y Anfara, que le han permitido explorar personajes más complejos y demostrando su versatilidad. Su evolución como actriz ha sido notable y su capacidad para transmitir emociones profundas la ha convertido en una favorita del público turco e internacional. Además, su presencia en redes sociales, aunque más reservada que la de otros colegas, siempre genera un gran interés, y cada una de sus publicaciones es analizada al detalle por sus admiradores. Ambos han crecido, han madurado y quizás, solo quizás, ambos han aprendido valiosas lecciones sobre la vida y las relaciones. La experiencia, la exposición mediática, los éxitos y los inevitables altibajos de una carrera en el ojo público sin duda, moldean a las personas. Es posible que tras un tiempo separados, hayan tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo vivido, sobre lo que realmente importa, y sobre la importancia de la conexión humana genuina. Quizás la distancia les ha permitido ver la relación desde otra perspectiva, valorando lo que tenían y comprendiendo mejor los desafíos que enfrentaron juntos. La fecha de hoy, 27 de septiembre de 2025, podría marcar un antes y un después en esta historia. Si esta noticia se confirma, sería un acontecimiento de gran magnitud en el mundo del entretenimiento. Y no solo para los fans de la pareja, sino para toda la industria que siempre ha estado fascinada por su historia. Imaginen el impacto en las redes sociales. Los hashtags ya debieron empezar a surgir: #CanDemetBack, #Erkencicus Reunión, #LofisBack. Las teorías de conspiración seguramente estarían floreciendo con análisis detallados de cada foto, cada me gusta o cada comentario que pueda dar una pista. Los fans más fervientes seguramente están revisando cada interacción pasada, cada entrevista, buscando confirmación o negación de lo que hoy parece un sueño renacido. Y es que cuando una pareja genera tanta admiración, la gente tiende a desear su felicidad, a desear que ese amor que vimos en pantalla, o que intuyeron fuera de ella, se consolide. La conexión que Can Yaman y Demet Özdemir proyectaron en Erkencicus fue algo verdaderamente especial. No fue solo una buena actuación, para muchos fue la manifestación palpable de un sentimiento real. La forma en que sus miradas se encontraban, la complicidad en sus gestos, la intensidad de sus abrazos, todo contribuía a crear una ilusión muy poderosa en el espectador. Y esa ilusión, una vez creada, es difícil de desmantelar. Por eso, cuando se habla de una posible reconciliación, la esperanza se enciende de nuevo en el corazón de quienes quedaron prendados de esa magia. Pero, seamos honestos, la vida de las celebridades es un escenario complejo. Las relaciones son difíciles, y más aún cuando se desarrollan bajo el escrutinio público implacable. Cada paso, cada palabra, cada interacción es analizada y comentada por miles, si no millones, de personas. Esta presión externa puede ser abrumadora y, en ocasiones, destructiva para cualquier vínculo. Quizás esta noticia sea solo un rumor, un deseo colectivo de los fans, un anhelo por revivir la época dorada de Erkencicus. O quizás, solo quizás, ambos han encontrado el camino de regreso el uno al otro, superando los obstáculos que los separaron en su momento. Lo que sí es seguro es que esta noticia, sea lo que sea que signifique al final, ha generado una ola de conversación y expectación. Y eso, amigos míos, es algo digno de analizar. ¿Qué nos atrae tanto de estas historias? Es la magia de la televisión que se mezcla con la realidad, creando una fantasía en la que quisiéramos vivir. Es el anhelo humano de las segundas oportunidades, de los finales felices que en la vida real, a veces parecen esquivos. ¿O es la simple fascinación por la vida de personas que admiramos, por sus éxitos, por sus amores y por sus desamores? Pensemos en la repercusión que esto podría tener si se confirma. Si regresan, ¿sería un impulso para futuros proyectos juntos? ¿Veríamos a Can Yaman y Demet Özdemir compartiendo pantalla de nuevo? Imaginen el revuelo. Sería como un nuevo capítulo de Erkencicus, pero esta vez en la vida real, con la promesa de una química que ya sabemos que existe y que quizás se ha fortalecido con el tiempo. Sería un regalo para millones de fans en todo el mundo que añoran verlos unidos nuevamente.
La industria del entretenimiento turco, conocida por su habilidad para crear narrativas apasionantes, seguramente sabría cómo capitalizar esta expectación. Y no olvidemos el componente de intriga. La forma en que se están filtrando estas noticias, los susurros de fuentes anónimas, las pistas sutiles en las redes sociales, todo contribuye a crear un aura de misterio. Y en el mundo del entretenimiento el misterio vende, intriga, y mantiene al público expectante. Es un juego psicológico que funciona a la perfección, alimentando la conversación y manteniendo viva la llama de la curiosidad. Este 27 de septiembre de 2025 podría ser recordado como el día en que la esperanza renació para muchos fans de Can Yaman y Demet Özdemir. El día en que se confirmó que el amor, o al menos una conexión profunda, puede sobrevivir a las adversidades, a la distancia y al paso del tiempo. O quizás, como mencioné antes, sea solo un rumor muy bien construido, un espejismo en el desierto de la información, un reflejo de nuestros propios deseos. Lo importante aquí es la expectación, la ilusión que se ha generado. Y nosotros, como observadores, como analistas de estas historias, disfrutamos de este momento de incertidumbre y anticipación. Porque al final del día, ¿quién no disfruta de una buena historia de amor, especialmente cuando involucra a dos personas que nos han robado el corazón en la pantalla? Las relaciones románticas en todas sus formas son un tema universal que resuena con todos nosotros. Así que, mis queridos espectadores, les invito a que mantengan los ojos abiertos, a que sigan de cerca las noticias. Porque esta historia, la de Can Yaman y Demet Özdemir, parece estar lejos de terminar. Y el 27 de septiembre de 2025 podría ser solo el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo. La vida, al igual que las series turcas, está llena de giros inesperados, y esta podría ser una de las tramas más cautivadoras de los últimos tiempos. En resumen, la noticia que hoy nos sacude es la ** posible reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir **. Después de su separación, los rumores de un acercamiento han cobrado fuerza, alimentados por fuentes cercanas y sutiles pistas en redes sociales. Si bien aún no hay una confirmación oficial, la expectativa es enorme y los fans están ilusionados ante la posibilidad de ver a esta querida pareja junta de nuevo. Esta historia, llena de química en pantalla y con un pasado romántico, sigue cautivando al público, y el 27 de septiembre de 2025 podría ser un día clave para su futuro, marcando quizás el inicio de una nueva etapa para ambos, tanto en lo personal como, quién sabe, en lo profesional. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que esta noticia es cierta? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Qué significaría para ustedes esta posible reconciliación? Déjenme sus teorías y sus impresiones en los comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones. Si este vídeo les ha parecido interesante, les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un gran ** me gusta **. Un simple clic que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llevarles más contenido de calidad. ** compartan este vídeo ** con todos sus amigos y conocidos que también son fans de esta pareja o del mundo del entretenimiento turco. Hagamos que esta noticia llegue a todos los rincones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ** suscríbanse al canal ** para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias, análisis y sorpresas. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.